So order of operations is very, very important. Here we have an example. I'm going to do a few examples. You can hit the pause button, try to do it. Puedes hundir el botón de pausa, intentar hacerlo. Vamos a hablar de él. Ya se supone que lo intentaste. 7 minus 14 plus 10 divided by 10 multiplied by 2. Lo primero, PEMDAS, paréntesis, exponents, multiplication, division, add, subtract. ¿Qué significa esto? Operación dentro paréntesis, exponentes, multiplica o divide, suma o resta. What is inside of the parenthesis? Exponents, multiply or divide, add or subtract. So there is no parenthesis, no hay paréntesis. Exponents, there are no exponents. Multiply or divide. Here you have to be careful. A common error. People say, oh, multiplication goes first. Oh, let me multiply. Wrong. Hay mucha gente, un error común que la gente comete es que ve la M primero y dice la multiplicación va primero, pero no, estás equivocado. Cuando estamos en el paso de multiplicar o dividir es de izquierda a derecha como si leyeras. When you're in the stage of multiply or divide, it's from left to right like you read. Like you read. Pausa. Hay maestros que explican esto mal, hay gente que entiende esto mal y es un montón de gente. Yo necesito que tú entiendas que esto no es mi trabajo, esto es mi vida. Hazme caso a mí. Yo saqué 99, tu maestro no sacó 99. ¿Estamos? Hazme caso a mí. Just listen to what I have to say, if not you're going to get it wrong in the test. Whenever you're in the stage of multiply or divide, it's the first one you see from left to right. Cuando estás en la etapa de multiplicar o dividir, es como si leyeras, like if you were reading, from left to right. Lo primero que vea, if it was a multiplication first, you multiply. If it's a division first, you divide. First, divide. 10 entre 10, 10 entre 10. 10 divided by 10. Baja lo demás. Lower everything else. Si no lo haces así, lo tienes malo, mi hermano. Lo vas a sacar malo en el APA. Now the next step would be to multiply, because it goes before minus. 1 por 2, 2. 1 times 2, 2. Multiplicamos. Y ahora hay que sumar y restar. Aquí hay que saber los negativos y positivos. Tengo otro video para eso. Si lo necesitas, me lo pides después de las 11 de la noche. O después de la práctica. So, when you add and subtract, you have to remember the rule. Sum is like a transaction. La suma es como una transacción, like a transaction. Te doy $7, te quito 14. Vamos a hacerlo más fácil. Let's do it easier. 7 plus 2, 9, 9. Muy bien. Va a hacerlo más fácil. Now, 9 minus 14. Si yo te doy 9 y te quito 14, you lose. Pierde. You lose. If I give you $9 and take away 14, you lose. ¿Pierdes cuánto? Pierdes 5. You lose $5. Tranquilo. Voy a hacer 2 ejemplos más para la gente que está perdida. I'm going to do 2 more examples. Mientras yo explico, no copie. Simplemente mira y aprende. When I explain, do not copy. Another example of this. So if we had this, just explaining really fast. If we have this, okay, in PEMDAS, remember PEMDAS parenthesis, exponents, multiplication or divide, add or subtract. First, parenthesis no hay, exponents sí hay, 3 a la 2, 3 times 3, 9, 3 por 3, 9. Ahora, when you're in the stage of multiply or divide, it's like reading. The first one you see from left to right. Cuando tú estás en la etapa de multiplicar o dividir, es lo mismo que hicimos ahorita. Si primero ves la multiplicación, multiplica. Si primero ves la división, divide. En este caso, a diferencia del anterior, primero está la multiplicación. First is the multiplication, so we multiply. Es como cuando lees. 16. Y ahora divide. Now you divide. 16 entre 2. 8.
más 9, 17. El último ejemplo, last example. Last example. Last example. Estos son simplemente ejemplos, no tienes que copiarlo, le puedes sacar foto. Como sea, el video va a estar disponible, el video va a estar disponible. This video will be uploaded to YouTube today and will be sent to you guys during the night. Se va a enviar por la noche. Okay. Very, very quick, very, very quick, very, very quick. Inventándome uno que tenga todas las cosas. Whatever. So here you would have to do en PEMDAS, paréntesis, exponentes, multiplica o divide, add or subtract. Primero hay que hacer lo que está dentro de paréntesis. First, what's inside of the parenthesis. 7, 7. Ahora, exponent. 3 a la 2. 3 por 3, 9. 3 times 3, 9. And now, we multiply or divide from left to right. Multiplicación o división de izquierda a derecha. 2 por 8 y 6. 2 times 8, 16. Lower the 9. Baja el 9. Now we have to multiply this. Eso es una multiplicación. Un número al lado de un paréntesis es una multiplicación. That's a multiplication. 3 por 7, 21. 3 times 7, 21. Multiplication and division equals symbol positive, different symbol negative. Multiplicación y división, signos iguales positivos, signos diferentes negativos. Son diferentes, son diferentes. This is negative, this is positive. Different, diferentes, negativo, negative. Y ahora sumas y restas por ahí para abajo. 9 plus 16 is 25. 25, sí. Y 25 menos 21, 4. That would give you 4. That would give you 4. Game over. Va a tener el video, va a tener el video, va a tener el video después, va a tener el video después. Vamos a seguir. Y los que están viendo el video, ¿de qué habla él? Entiendo, mi gente. Estoy hablando a los que están en vivo. Metan mano, no se quiten.